El gran santuario histórico de Machu Picchu se encuentra ubicada en la margen izquierda del río Vilcanota, en la quebrada de Cusichaca, hasta la desembocadura del río Aobamba. Forma parte del distrito del mismo nombre, en la provincia de Urubamba. Etimológicamente, Machu Picchu se debe a la toponimia de la montaña, palabra quechua que quiere decir Machu, viejo o anciano, Picchu, montaña. Su significación final sería montaña vieja. Las ruinas son conocidas con el nombre de Machu Picchu, a razón que Melchor Arteaga le dijo a Jairam Bingham que había ruinas en el cerro de Machu Picchu, ya que Arteaga fue arrendatario del Mandor en 1911, y fue quien informó a Bingham sobre la existencia del sitio. El investigador norteamericano no encontró otro nombre para estas ruinas y lo divulgó en sus publicaciones con la denominación dada por Arteaga, es decir, Machu Picchu. El doctor Jorge Escobar Medrano insiste en la posibilidad de que el nombre antiguo de Machu Picchu sería Marcanay. El investigador norteamericano John Roe encuentra documentos del siglo XVI que contienen referencia del sitio que Bingham denominó Machu Picchu. En tales documentos, el sitio aparece con el nombre de Picchu o Piccho. Además, demuestra de que al menos 2 documentos que mencionan sobre Picchu vieron la luz antes del descubrimiento de Bingham. Machu Picchu no solo fue conocido por los españoles del siglo XVI, porque formó parte del repartimiento de Calca, Tambo y Amaibamba, encomendado primero a Hernando Pizarro y después a Arias Maldonado. John Roe afirma que Machu Picchu no fue una instalación del Estado Inca, sino lo considera como parte de una hacienda particular del Inca Pachacuti o Inca Yupanqui. Julinho Zapata, en recientes investigaciones, demuestra que Machu Picchu estuvo habitada por etnias del periodo intermedio tardío o en épocas anteriores a los incas. La doctora Mariana Molde Pitts recolecta diversa documentación acerca de Machu Picchu previo a la llegada de Bingham. Las primeras referencias directas sobre visitantes de las ruinas de Machu Picchu indican que Agustín Lizárraga, un arrendatario de tierras cusqueñas, llegó al sitio el 14 de julio de 1902, guiando también a los cusqueños Gabino Sánchez, Enrique Palma y Justo Ochoa. Los visitantes dejaron un grafiti con sus nombres en uno de los muros del Templo de las Tres Ventanas, que fue posteriormente verificado por varias personas. Existen informaciones que sugieren que Lizárraga ya había visitado Machu Picchu en compañía de Luis Béjar en 1894. Lizárraga les mostraba las construcciones a los visitantes, aunque la naturaleza de sus actividades no ha sido hasta hoy investigada. Jairam Bingham, al ver una de las grandes hornacinas del mausoleo real en la cueva bajo el Templo del Sol en 1911, quedó muy impresionado por lo que vio y gestionó los auspicios de la Universidad de Yale, la National Geographic y el gobierno peruano, para iniciar de inmediato el estudio científico del sitio. Así también con el ingeniero Gelaud Erdis, el osteólogo George Ayton, la participación directa de Toribio Recharte y Anacleto Álvarez, y un grupo de anónimos trabajadores de la zona. Bingham dirigió trabajos arqueológicos en Machu Picchu en 1912 hasta 1915, periodo en el que se despejó la maleza y se excavaron tumbas incas en los extramuros de la ciudad. La vida pública de Machu Picchu empieza en 1913 con la publicación de todo ello en un artículo en la revista de la National Geographic. Si bien es claro que Bingham no descubre Machu Picchu en el sentido estricto de la palabra, pues nadie lo hizo, dado que nunca se perdió realmente. Es indudable que tuvo el mérito de ser la primera persona en reconocer la importancia de las ruinas, estudiándolas con un equipo multidisciplinario y divulgando científicamente sus hallazgos. Ello, pese a que los criterios arqueológicos empleados no fueran los más adecuados desde la perspectiva actual, y pese también a la polémica que hasta hoy envuelve la irregular salida del país del material arqueológico excavado, que consta de al menos unas 46.332 piezas, y que hasta nuestros días no ha sido devuelto al gobierno peruano. El área edificada en Machu Picchu es de 530 metros de largo por 200 de ancho, e incluye al menos 172 recintos.
El complejo está claramente dividido en dos grandes zonas. La zona agrícola, formada por conjuntos de terrazas de cultivo, que se encuentran al sur, y la zona urbana, que es por supuesto aquella donde vivieron sus ocupantes y donde se desarrollaron las principales actividades civiles y religiosas. Ambas zonas están separadas por un muro, un foso y una escalinata, elementos que corren paralelos por la cuesta este de la montaña. Los andenes de Machu Picchu lucen como grandes escalones construidos sobre la ladera. Son estructuras formadas por un muro de piedra y un relleno de diferentes capas de material. Piedras grandes, piedras menores, cascajo, arcilla y tierra de cultivo, que facilitan el drenaje evitando que el agua se empose en ellos. Téngase en cuenta la gran pluviosidad de la zona y se desmorone su estructura. Este tipo de construcción permitió que se cultivara sobre ellos hasta la primera década del siglo XX. Otros andenes de menor ancho se encuentran en la parte baja de Machu Picchu, alrededor de toda la ciudad. Su función no era agrícola, sino servir como muros de contención. 5 grandes construcciones se ubican sobre los andenes al este del camino inca que llega a Machu Picchu desde el sur. Fueron utilizados como colcas o almacenes. Al oeste del camino se encuentran otros 2 grandes conjuntos de andenes, unos concéntricos de corte semicircular y otros rectos. Un muro de 400 metros de largo divide la ciudad del área agrícola. Paralelo al muro corre un foso usado como el principal drenaje de la ciudad. En lo alto del muro está la puerta de Machu Picchu, que contaba con un mecanismo de cierre interno. La zona urbana ha sido dividida por los arqueólogos actuales en grupos de edificios, denominados por un número entre el 1 y el 18. Aún tiene vigencia el esquema planteado por Chávez Bayón en 1961, que la divide en un sector, Hanan alto y Urin bajo, de acuerdo a la tradicional bipartición de la sociedad y la jerarquía andina. El eje físico de esta división es una plaza alargada, construida sobre las terrazas en diferentes niveles de acuerdo al declive de la montaña. El segundo eje en importancia de la ciudad forma cruz con el anterior, atravesando prácticamente todo el ancho de las ruinas de este a oeste. Consiste en 2 elementos, una ancha y larga escalinata que hace las veces de calle principal y un conjunto de elaboradas fuentes de agua que corre paralelo a ella. En la intersección de ambos ejes están ubicadas la residencia inca, el templo observatorio del Torreón y la primera y más importante de las fuentes de agua. Sector Hanan incluye estructuras relacionadas con la atención a quienes llegaban a la ciudad por la puerta principal, los establos para camélidos, talleres, cocinas y habitaciones, todo ello al lado este del camino, en una sucesión de calles paralelas que bajan por la cuesta de la montaña. La construcción más importante es el edificio vestibular. Tenía 2 pisos y varios accesos. A la mano izquierda del camino de ingreso hay habitaciones de menor rango que estarían relacionadas con el trabajo en las canteras, situadas en las inmediaciones de este sector. Todas las construcciones son de aparejo común y muchas de ellas estaban enlucidas y pintadas. Templo del Sol. Se accede a él por una portada de doble jamba que permanecía cerrada. Hay restos de un mecanismo de seguridad. La edificación principal es conocida como Torreón, de bloques finamente labrados. Fue usado para ceremonias relacionadas con el solsticio de junio. Una de sus ventanas muestra huellas de haber tenido ornamentos incrustados que fueron arrancados en algún momento de la historia de Machu Picchu, destruyendo parte de su estructura. Además, hay huellas de un gran incendio en el lugar. El torreón está construido sobre una gran roca, debajo de la cual hay una pequeña cueva que ha sido forrada completamente con mampostería fina. Se cree que fue un mausoleo y que en sus grandes hornacinas reposaban momias. Lumbreras incluso especula que hay indicios para afirmar que pudo ser el mausoleo de Pachacuti y que su momia estuvo aquí hasta hace poco después de la irrupción española en el Cusco. Especulación que fue descartada por distintos investigadores, ya que los malquis o momias de los monarcas incas se hallaban en Tojocachi, conocido en la actualidad con el nombre del barrio de San Blas. La residencia real.
De las construcciones destinadas a vivienda, esta es la más fina, grande y mejor distribuida de Machu Picchu. Su puerta de acceso da a la primera fuente de la ciudad y cruzando la calle forma la gran escalinata al Templo del Sol. Incluye 2 habitaciones de grandes dinteles monolíticos y muros de piedra bien labrada. Una de esas habitaciones tiene acceso a un cuarto de servicio con un posible canal de desagüe. El conjunto incluye un corral para camélidos y una terraza privada con vista al lado oeste de la ciudad. La Plaza Sagrada. Se le llama así a un conjunto de construcciones dispuestas en torno a un patio cuadrado. Todas las evidencias indican que el lugar estuvo destinado a diferentes ceremonias rituales. Incluye 2 de los mejores edificios de Machu Picchu, que están formados por rocas labradas de gran tamaño. Templo de las 3 Ventanas. Muros de grandes bloques poligonales fueron ensamblados como un rompecabezas, y el templo principal, de bloques más regulares, que se cree que fue el principal recinto ceremonial de la ciudad. Adosado a este último está la llamada Casa del Sacerdote o Cámara de los Ornamentos. Hay indicios que sugieren que el conjunto en general no terminó de construirse. El Intihuatana. Se trata de una colina cuyos flancos fueron convertidos en terrazas, tomando la forma de una gran pirámide de base poligonal. Incluye 2 largas escaleras de acceso, al norte y al sur, siendo esta última especialmente interesante por estar en un largo trecho, tallada en una sola roca. En lo alto, rodeada de construcciones de élite, se encuentra la piedra Intihuatana, donde se amarra el sol. Es uno de los objetos más estudiados de Machu Picchu, que fue relacionado con una serie de lugares considerados sagrados, desde el cual se establecen claros alineamientos entre acontecimientos astronómicos y las montañas circundantes. La roca sagrada. Se llama así a una piedra de cara plana, colocada sobre un amplio pedestal. Es un hito que marca el extremo norte de la ciudad y es el punto de partida del camino al Huayna Picchu. El grupo de las 3 portadas. Es un amplio conjunto arquitectónico dominado por grandes canchas dispuestas simétricamente y comunicadas entre sí. Sus portadas, de idéntica factura, dan a la plaza principal de Machu Picchu. Incluye viviendas y talleres. El grupo de los morteros o Ajiahuasi. Es el más grande conjunto de la ciudad, a pesar de la cual tuvo una sola puerta de ingreso, algo que podría sugerir que se tratara del Ajiahuasi o Casa de Mujeres Escogidas de Machu Picchu, dedicadas al servicio religioso y a la artesanía fina. Incluye una famosa habitación de piedra bien labrada, en cuyo piso se encuentran 2 afloramientos rocosos, tallados en forma de morteros circulares, supuestamente para moler granos. Algunos autores piensan que estos se llenaban con agua y en ellos se reflejaban los astros. El conjunto incluye evidencias de un uso ritual. Hay altares e incluso una cancha construida alrededor de una gran roca. Parte de sus ambientes evidencian haber sido residencias de élite. El grupo del Cóndor. Es un amplio conjunto de construcciones de trazo no siempre regular, que aprovecha los contornos de las rocas. Incluye algunas cuevas con evidencias de uso ritual y una gran piedra tallada en el centro de un amplio patio, en la que muchos creen ver la representación de un cóndor. Al sur del Cóndor se encuentran viviendas de élite que tuvieron el único acceso privado a una de las fuentes de Machu Picchu. Entre las viviendas y el patio del Cóndor se han identificado claros restos de construcciones dedicadas a la crianza de cuyes. Escalinata de las Fuentes. Es un conjunto formado por una gran escalera junto a la cual corre un sistema de 16 caídas artificiales de agua, la mayoría de las cuales está cuidadosamente tallada en bloques poligonales y rodeada de canaletas labradas en la roca. El agua proviene de un manantial en las alturas del cerro Machu Picchu, que fue canalizado en tiempos incas. Un sistema adicional en lo alto de la montaña recoge filtraciones de la lluvia de la montaña y las deriva al canal principal.